Ok, oremos juntos al Señor. Padre, agradecerte por la vida de David y por su familia, Señor, y rogarte que tú los bendigas. Y rogarte, Señor, para que al abrir su boca, tu palabra fluya, Señor, y también que haya cabida en nuestros corazones, Señor. Señor, que esa tu palabra pueda penetrar en nuestra alma, Señor, y pueda transformar, Señor, pueda transformarnos a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos este tiempo de comunión, este tiempo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanas, hermanos. Buen día a todos. Antes de empezar el mensaje, solamente recomendar que los hermanos y hermanas que van a ir esta tarde a la concentración, llévense banderas. Lleven su bandera nacional, hermanos. Nuestra amada tricolor. ¿Sí? Si tienen una bandera blanca también, lleven su bandera blanca. O si tienen una bandera de la paz, lleve su bandera de la paz. Pero llevemos nuestra bandera. Identifiquémonos con aquello con lo que nos estamos concentrando. ¿Está bien? 5 en punto, Plaza de San Francisco. Muy bien. Este tiempo está en el corazón de los hermanos que compartimos el ser enriquecidos con la epístola a los Filipenses. Una hermosa epístola que nos deja Pablo como una enseñanza aún en los tiempos de prueba. Hoy día voy a dar un bosquejo general de lo que es la epístola a los Filipenses, porque después vamos a ir como desmenuzando esta hermosa palabra. La Biblia devocional de estudio describe en su prólogo y hace un comentario muy interesante sobre la epístola a los Filipenses y dice de esta manera: la iglesia cristiana no ha tenido una conducta perfecta a lo largo de los siglos. Si uno recoge al azar algunos de los adjetivos que la gente usa para describir a la iglesia, la lista probablemente incluya rótulos tales como enjuiciadora, estrecha, dividida, ritualista, hipócrita. La iglesia de Jesucristo se ha quedado bastante lejos de los ideales que éste le entregara. Tan lejos que a veces podemos llegar a olvidar cómo debe ser realmente una iglesia. Los problemas existieron desde el principio. Las cartas de Pablo a Galacia, Corinto y Colosas se erizan de indignación ante los defectos de la iglesia primitiva. Sin embargo, cada tanto aparecía una iglesia que realmente andaba bien. A pesar de todo, Filipos era una de esas raras congregaciones. Exalta la actitud y el corazón de esta iglesia. Pablo continúa este comentario. Pablo rechazaba los regalos de dinero de otras iglesias por temor a que sus enemigos lo acusaran de ello, de ser un aventurero. Pero él confiaba en los filipenses. En 4 ocasiones separadas, ellos se sacrificaron para cumplir, o mejor dicho, para suplir sus necesidades. También enviaron a Epafrodito en un arduo viaje para cuidar de Pablo en la prisión. Qué interesante comentario, hermanos.
Filipenses, una epístola escrita en medio de una batalla, en medio de la cárcel. Y como decimos aquellos que sabemos que estamos en medio de la batalla, en medio de una ardua batalla, no solamente espiritual, sino también natural. El apóstol Pablo escribe la epístola a los Filipenses más o menos entre los años 61 y 63 después de Cristo. Ese es el tiempo donde los estudiosos asignan los años de su escritura. En su tercer viaje misionero, entre los años 53 y 58, sigue Pablo la misma ruta del segundo viaje, pero se quedó en Jerusalén al final, donde has estado. Eso está en Hechos 18. Es ahí donde probablemente escribe Primera de Corintios desde Éfeso, Segundo de Corintios desde Filipos y la epístola a los romanos desde Corinto. ¿Qué hombre para producir para la iglesia? No estaba quieto. El apóstol pasó 2 años en la cárcel de Cesarea y después lo llevaron a Roma. En el camino naufragaron. Quedó preso en Roma por 3 años, desde donde escribe las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón. Qué fructífero este varón, qué fructífero. Ni metiéndolo a la cárcel. Y es más, alguna vez preguntaba al Señor, Señor, ¿y por qué es que tu hijo tuvo que estar años en la cárcel? Y era la única forma de tenerlo quieto. En serio, hermanos, de veras, Pablo tiene una tremenda producción para la iglesia estando en la cárcel. Es ahí donde él podía estar quieto y poder escribir y recibir todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, porque si no, no hubiese sido de otra manera. Qué inquieto, qué apasionado por Dios, qué apasionado y demasiado a la vez modesto. Pablo alguna vez enseñaba esto al extremo de que Pablo es llevado al tercer cielo y sin embargo cuando él comenta esta experiencia, él dice, conozco a un hombre, no dice yo fui, conozco a un hombre. Y lo dice después de 14 años de haber pasado esa experiencia. Yo no sé si nos aguantaríamos nosotros 14 años ya para contar una historia así. Posiblemente ahora con la tecnología llenaríamos el Facebook, ¿no? De nuestra experiencia espiritual. Qué modesto este Pablo. La epístola a los Filipenses está considerada como la epístola de la experiencia cristiana, porque abarca más temas de la conducta personal que temas teológicos. Lo que más resalta esta epístola es el gozo de la vida cristiana. Y es algo que muchos de nosotros requerimos descubrir. Que la vida cristiana está rodeada por fuera y por dentro de un gozo inefable, que aún en medio de la prueba, Dios sigue manteniendo el gozo en tu vida. En medio del dolor está la esperanza que el Señor pone en nuestras vidas. Filipenses es un mensaje que expresa de manera directa 4 etapas
de la vida cristiana. Nos enseña 4 tiempos que vamos a pasar en nuestra vida. Y nos enseña el primero, el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Pablo el apóstol lo expresa de manera clara en el capítulo 1, el verso 21, y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, hermanas, con sinceridad, antes de conocer al Señor, siquiera podías haber pensado que la muerte es ganancia. ¿No te parece demasiada contradicción? Es más, podrías rayar la locura. ¿Cómo me vas a venir a decir que morir es ganancia? A ver, dile eso a alguien que no conoce al Señor. El morir es ganancia. Te va a mirar, qué loco eres, tipo. ¿Qué estás haciendo ahí? Tienes que estar ya en un lugar para que te traten. Y Pablo lo confirma. Una comparación extraordinaria entre 2 aspectos buenos. Dicho de otra manera, la muerte siempre es una pérdida para el hombre terrenal, porque ahí es donde terminan sus esperanzas y su todo. Mientras que para el cristiano es el inicio de su bien principal, estar al lado de su Señor, sin más debilidades, sin la presión del pecado que nos asedia. Qué lindo es ver la vida así, hermanos. La muerte como el inicio. Al otro lado es el final. Para mí es el inicio, hermanos. Pregunta, vas a pensar en este momento en algo. ¿Qué quieres hacer en el cielo en cuanto llegues? ¿Qué dices? A ver. ¿A quién piensas buscar en el cielo, hermano? ¿A quién piensas encontrar en el cielo? ¿De quién quisieras abrazarte primero? ¿Cierto? Entonces quiere decir que aquí tenemos un cielo con Dios, no sin Dios, con Dios. Yo también lo quiero ver a Él primero. Yo sé que se va a poder correr, bailar, danzar, cantar, todo, yo lo sé. Pero no es eso lo que quiero hacer. Quiero verlo a mi Rey. Quiero verlo a mi Rey. Ahora, si ya no me va a estar impedido, hermanos, ni a ti ni a mí, verlo a nuestro Rey con nuestros propios ojos. Y que le podamos decir: Señor, con razón no te podíamos ver allá. Con razón. Tanta gloria, tanta santidad, demasiada hermosura, hermanos, no nos podemos imaginar. Por eso la palabra dice: no te hagas ni imagen de mí. No nos podemos soñar el Dios que tenemos. Aquí nuestra mente queda pequeña ante tanta belleza. Imagínense si empezamos a hablar de su poder. Eso es lo primero que el Señor nos enseña en Filipenses sobre este propósito. Porque para mí el vivir es Cristo. Algunos necesitamos cambiar de nombre. Algunos todavía están poniendo el nombre de la enamorada, del enamorado, ¿no? Para mí el vivir es Ruth, por ejemplo. Aquí está mi esposa, ¿no? Y imagínense, los que están todavía tan enamorados a ese nivel, tendrían que enamorarse más del Señor. Es mejor que Él crezca y yo mengue, dice la palabra, ¿sí? ¿Está bien? Segundo aspecto que nos enseña Filipenses es el modelo de vida. Qué impresionante es esta parte. Cómo nos da un marco referencial de cómo debería ser el modelo de vida que debemos llevar. Y esto lo describe en el capítulo 2, el verso 5 al 11. Y quiero, por favor, no he copiado completamente, lo voy a
Vamos a leerlo, por favor, vamos a nuestras Biblias, porque este sí es demasiado importante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta porción, hermanos, contiene gloria. Hay veces nos desesperamos, ¿no? Y decimos, ¿cómo en este tiempo y los pensamientos? Mira lo que la gente ahí está todavía desfilando y exhibiendo su pecado. ¿Sabes, hermano? Esta palabra es un absoluto. No tiene dónde salirse. Toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Dios. Lo quiera o no lo quiera. Crea o no crea en Dios, van a doblar rodillas. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. Aunque se muerda su boca, lo van a confesar que Jesucristo es el Señor. No hay más propaganda. Esta es una palabra profética. Se va a cumplir 100%. 100%. Y este es el modelo que Pablo nos dice y nos enseña. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la excelencia hecha enseñanza. Es uno de los pasajes cristológicos más profundos de todo el Nuevo Testamento. Su gran mensaje, la persona de nuestro Señor Jesucristo. El contenido del mensaje, la humildad. Vale decir que Cristo vino para hacernos humildes y no seamos gobernados por el orgullo. No estemos queriendo, como Nimrod, querer edificar ahí su torre que llegue hasta Dios y querer desafiar a Dios. No así. Dios el Padre quiere que nos parezcamos a su Hijo. Él quiere eso de cada uno de nosotros. Que nos parezcamos a su Hijo. Por eso es que viene el nombre de cristiano. Cristiano quiere decir pequeño Cristo. Eso quiere decir cristiano. ¿Está bien? Anteriormente, antes de que les llamen cristianos, a los cristianos antes les llamaban como los mensajeros de la resurrección. Ese era su nombre, no les decían cristianos. Porque los cristianos basaban su mensaje, todo su mensaje en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esta humildad, presentada por nuestro Señor, le permitió dar paso a la humillación, con una muerte sacrificial, como malhechor, por causa nuestra. Muchas de las presiones de esta vida, no sabemos cómo lidiar para poder obtener victoria. Hay mucha presión. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hacemos en este tiempo? ¿Cómo respondemos ante tal situación?
¿Qué hacemos con hijos que se nos rebelan y consideran que el camino que quieren tomar es el más apropiado cuando nosotros sabemos que no lo es? ¿Cómo debemos hablar con nuestros hijos en ese tiempo? ¿Cómo podemos aconsejar a nuestros hijos donde nuestro consejo contenga palabra de Dios? Hay mucha presión. Este bendito pasaje nos anima a que nosotros dejemos de ver nuestras pisadas y volvamos la mirada de nuestros pies a los pies de Cristo y veamos sus pisadas. ¿Por dónde caminó Jesús? Si yo quiero que mis hijos atiendan al consejo que les estoy dando, debo yo empezar a atender el consejo de mi Padre. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos mirando por qué lugar caminamos? Yo quiero que veamos por dónde caminó Jesús. Y nos conviene ir por ahí. Nos conviene. Eso es vida cristiana. Ese es el camino correcto para enfrentar toda esta vanidad de vida que nos ha tocado vivir. La vida siempre tratando el mundo, mejor dicho, tratando de casi venderte una forma de vida, cuando la vida está en Jesús. Y Él mismo nos promete que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Él lo ha dicho. Nunca ha mentido. Nunca ha faltado a la verdad. Nunca. Ese es el Dios a quien servimos. Tercero, habla de un premio de la vida. Hay un premio. Y Pablo lo expresa en el capítulo 3, el verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Qué lindo, prosigo a la meta. ¿Cómo puede nacerte hermano, en la mente y en el corazón expresiones tan profundas en medio de una cárcel que es casi nauseabunda? Prosigo a la meta. Pero si no puedes salir de estas 4 paredes, Pablito, ¿cuál meta me estás hablando, hermano? Este hombre miraba más allá de esta mirada natural. Este hombre sí podía moverse en otros ámbitos, no solamente del aspecto natural. Y en esto quiero hacer énfasis en algo. Esto es lo que la iglesia requiere retomar, aprender a moverse allá arriba, para después moverse aquí abajo. Necesitamos movernos delante de nuestro Padre primero. Te voy a poner otro ejemplo. Si cada mañana, ya sea tu hija, tu hijo, digamos así, pequeñito, ¿ya? O tu nieto en alguno de los casos, te hiciera esta pregunta: mami, papi, ¿qué te ha dicho el Señor? Porque no ve que te veo orar. Todas las mañanas buscamos. Estoy asumiendo que oramos. ¿Está bien, hermanos? Sí. Todas las mañanas ahí. Y tu hijo todas las mañanas como desayuno te lo dice: mami, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué le dirías? ¿Qué les responderías? ¿Estamos o no estamos en un conflicto? Entonces, yo tengo que ir intencionalmente en mi oración a buscar una palabra de Dios que nos sostenga, que nos alimente,
que nos guíe. Ahora la pregunta es, ¿y dónde está esa palabra? Y es porque tenemos una costumbre muy normal en que cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración, los únicos que hablamos somos nosotros, no Él. ¿O estoy equivocado, hermanos? Hermanas, sé que ustedes también toman más tiempo para orar, ¿cierto? Y hay veces hacemos despertar hasta nuestro perico, ¿no? Para hablar. Y Señor, mira, y esto, Lota, espera un ratito, espera. Y no te olvides. Y hasta le hacemos recuerdo a ver a Dios. ¿No ve? Alzheimer debe tener. ¿Ah? ¿Qué dice el Señor? Te recuerdo esto. Hermanos, una de las disciplinas que necesitamos aprender para orar es también cerrar la boca. A ver, dale tiempo a Dios a que Él ahora te hable. Sí, y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Y dónde está esa batalla espiritual que vamos a lidiar? ¿Saben dónde está, hermanos? Aquí. Porque en cuanto cierras tu boca, tu mente empieza a acelerarse, ¿no? Y hoy día tengo que hacer esto. Uy, no he pagado las pensiones. Hay que comprar los útiles. Y ahora el uniforme no le hace, mejor que sea la chompa del año pasado. ¿Y tu oración dónde está? Esas son las batallas que tenemos que pelear nosotros y decir, Señor, enséñame a quedarme callado y mi mente en paz. Mi mente en paz. Señor, abrime el oído, háblame. Esas son las oraciones que necesitamos como pueblo de Dios, hermanos. Necesitamos crecer en esas áreas. Y eso que todavía no he hablado del horario. ¿Está bien? En otra vamos a hablar del horario de oración, ¿está bien? Para que no se sientan mal. ¿Sí? Esta expresión de Pablo que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, es una expresión que muestra el gran deseo del apóstol de alcanzar un mayor parecido con Cristo. Prosigo a la meta. Él no está corriendo a la nada. A ver, esto debe ser... No, hermano, no es Dakar. ¿Está bien? La vida cristiana no es así. A donde llegue, Señor, tú me guiarás. No. Entonces no hemos leído pues el Evangelio que dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No estamos corriendo a la nada, hermanos. El cristiano es el que mejor diseño tiene del camino que debes de correr. Y es Cristo. Es Cristo en su totalidad, de inicio a fin. Cuando el Señor sea manifestado y dice que nos manifieste a nosotros, nos vamos a parecer a Él. Eso dice la palabra. Entonces el objetivo es que cuanto más avanzamos en el camino, más debemos parecernos a Él. Qué lindo es cuando un amigo te encuentra de años y te dice, oye, no sé qué tienes, pero cada que te veo o te escucho, ni sombra de lo que eras antes. Calla. No digas nada, solamente anda donde el Señor y dile, Señor, yo quiero proseguir hacia la meta. Quiero proseguir. Esas son cosas que debes guardar en el corazón. Este parecido también está referido a sus sufrimientos, a sus padecimientos, a su muerte. Y para nosotros, a la muerte al pecado y a la crucifixión de la carne.
Esos son los parecidos que el Señor quiere que tengamos con Él. No es el asunto si te peinas a un lado, al otro lado o no te peinas. ¿Sí? No es en esa apariencia. No es. Este supremo llamamiento también está relacionado a nuestro final. Cristianos, ¿cuál es y dónde es nuestro final? ¿Dónde vamos a terminar en esta carrera, hermanos? ¿Dónde piensan terminar ustedes, sinceramente? En el cielo, hermanos. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Y tendríamos que tener una convicción seria respecto a esto. Que nadie te pueda mover, aún el más inteligente y sabio de tu oficina puede hacer burla de ti y decir, viejo, mira, con los títulos que tienes, ¿sigues pensando en el cielo? Eso está bien, antes de que hagan tu confirmación ahí. ¿Cómo vas a seguir pensando en el cielo, en el infierno? Nadie te mueva de lo que tu Padre te ha dicho. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? En Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo te lo hubiese dicho. Voy pues a preparar morada. No lo dijo cualquiera, hermanos, lo dijo Jesús. Entonces más nos vale reposar en esas promesas. ¿Está bien? ¿Sí? Es nuestro final el cielo con Dios. Con Dios. Pero, ya que los que no creen también van a tener un final, van a llegar a su meta, el lugar donde ellos eligieron, aunque su vida les haya parecido aquí entretenida y buena, la he pasado bien, ahí, chochos. El final de su camino es la muerte. El final de su camino es el infierno. Eso dice la Biblia. Aunque suene despectivo, suene muy duro, es la verdad. Es la verdad. Porque rechazaron una salvación tan grande y única provista por el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Rechazaron. Su fe estaba fundamentada en un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. Puede llevar el mismo nombre, pero no lo es. Cuarto aspecto que vamos a aprender de Filipenses es el poder de la vida. Y esto lo manifiesta en el capítulo 4, el verso 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué contrariedad! Escribir todo esto desde ese lugar. Desde ese lugar. Dios quiere, hermanos, que nuestra doctrina, nuestra enseñanza, armonice con su vida. Lo que tú hablas y lo que tú piensas debe armonizar con la vida que llevas. ¿Cierto? Que en los tiempos de prueba fueron las cadenas y las prisiones las que enseñaron a Pablo a mirar que la vida puesta en Cristo tiene otra perspectiva. Otra perspectiva. Es ahí donde nace el contentamiento. Ese es su origen. Es el gozo del Señor lo que distingue al cristiano en medio de la prueba. Esto el mundo no lo puede entender.
Esto explica claramente el Evangelio de Juan en el capítulo 15, el verso 5, que dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Los cristianos debiéramos tener esos fundamentos tan claros, hermano, porque podemos recibir, hermanos, los cristianos somos los que más recibimos ofertas. En serio, ofertas. Ofertas de trabajo, ofertas de becas. Los hijos de Dios reciben. Sin muñeca de aquí abajo, hermanos. La pregunta que te tienes que hacer cuando tú recibas una mejor oferta es, ¿esto va a afectar mi vida espiritual? ¿Para qué quieres ganar el doble si no vas a poder venir ni siquiera el domingo a una reunión? Y vas a ser esclavo de tu trabajo. Claro, te han visto y han dicho cristiano. Estos no se quejan. Son pues todoterrenos. 4x4 son. ¿Tú crees que tu jefe es tonto? No es tonto. Está mirando tu capacidad y está mirando que cosa que te encomienda lo haces bien. Y qué bien que sea así. Pero eso nunca debería llevarte a sacrificar tus tiempos con la iglesia, tus tiempos con Dios, tus tiempos con tu familia. Es mejor que ganes menos, pero no sacrifiques aquello que es principal, que es neurálgico. Ya, no seas jefe, no importa. No importa. ¿Para qué quieres ser jefe si vas a perder a tu esposa? Si vas a perder a tus hijos. ¿Para qué quieres ser jefe? ¿Con quién vas a gastar el dinero? ¿Solo? Porque te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. Soñamos con ser jefes en este tiempo. 24 horas al día vas a trabajar. Qué contrariedad, ¿no? La iglesia de Filipos fue fundada como resultado de la visión sobrenatural que tuvo Pablo mientras se hallaba en Troas durante su segundo viaje misionero. Eso está en Hechos 16. Fue aparentemente la iglesia favorita de Pablo durante su breve estadía allí. Él y Silas vieron cómo Dios obraba maravillosamente, al menos en 3 personas. Una mujer de negocios llamada Lidia, a quien Dios salvó del judaísmo. Eso está en Hechos 16. Una joven griega adivinadora, a quien Dios salvó del satanismo. Eso está en Hechos 16. Y un carcelero romano a quien Dios salvó de la adoración al César. Esta ciudad de Filipos fue fundada por Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, en el año 357 a.C. y recibió el nombre de su fundador. Se encontraba a 700 millas, más o menos unos 1.100 kilómetros de Roma, y gozaba de todos los privilegios de la ciudadanía romana. La historia relata que Filipos provee en una etapa en esta historia, o sea, en la parte de la historia de Filipos, estos hombres de Filipos proveen de sal a los soldados romanos en un momento muy crítico de la conquista a Macedonia. En otras palabras, salvaron al ejército romano, tan solamente proveyéndoles de sal. Esto permite la conquista de Roma a Macedonia y el emperador les concede el estado de colonia, o sea que tenían los mismos derechos que los ciudadanos romanos y tenía toda la protección de la ley romana. Filipos era considerado una pequeña Roma. Por eso es que los que se jubilaban, especialmente del ejército, se iban a pasar su jubilación a Filipos. Se iban de Roma y ese era su lugar de descanso. Filipos era considerado una pequeña Roma. Fue aquí donde llega el apóstol Pablo para iniciar su penetración al continente europeo con el evangelio de la salvación,
que es por gracia mediante la fe. Qué interesante, ¿no? Llegar a un lugar donde todos vivían cómodos, felices. ¿Quién quiere hablar de Dios ahí? ¿Quién quiere hablar de Dios? Díganme. Vean Europa actualmente. ¿Quién quiere hablar de Dios con tanta comodidad? ¿No fue esa la caída de grandes ciudades, hermanos? ¡Qué tremendo! ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La comodidad, el tener demasiado. Alejaron a Dios de sus vidas, como Europa lo ha hecho, hermanos. Es increíble cómo tienen un orden tan casi espectacular. Sin Dios. Todo eso lo han logrado sin Dios. Y la palabra se cumple en ellos. Se cumple, hermanos, esta palabra, y les voy a decir. Por cuanto no creyeron en la verdad, Dios les ha mandado un espíritu de mentira para que crean en eso. Europa está lleno ¿de qué? Acuérdense, ¿quiénes están en Europa? Vamos, díganme. ¿Quiénes están casi gobernando la religiosidad? Los musulmanes. Musulmanes, hermanos. Europa está lleno de musulmanes. No saben qué van a hacer con ellos. Qué tremendo, hermanos, es alejarse del Dios vivo. Y Europa ha sido la cuna de muchos grandes hombres que temieron a Dios. Está fundada, Europa y Estados Unidos está fundado por hombres que temieron a Dios. Pero los sabios mundanos eligieron decirle basta, no te necesitamos. Tenemos demasiado como para estar pensando en ti. Qué tremendo. Fue posiblemente 10 años después de su primera visita a Filipos que Pablo escribe su carta a los filipenses. La iglesia, al saber de su encarcelamiento en Roma, le envía una ofrenda de amor por medio de Epafrodito. Unos años antes le había mandado una ofrenda de amor a Tesalónica para apoyar su esfuerzo misionero. Pablo deja muy en claro que Cristo es el propósito de su vida. Muy en claro, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto hacía que Pablo descansara en la seguridad de Dios. Inicia sus saludos Pablo a los santos en Filipos. Escribe también a los obispos y a los diáconos. Esto indica el avanzado estado de organización de la iglesia en Filipos, compuesta por creyentes maduros y dotados. En esta parte, hermanos, me ha gustado y quiero enseñarles esta parte. Este comentarista, Kenneth West, define la palabra obispo como del griego que se usaba en el mundo secular para designar a un supervisor. La palabra en sí significa aquel que cuida o vigila. Eso es un obispo. Esa es su traducción. La palabra diácono, ¿ya?, es la forma castellana de un término griego que se empleaba para designar a un siervo o a un esclavo o a un siervo contratado. Eso es diácono. Y otro hermano de apellido Pentecost hace este comentario muy interesante. La palabra diácono viene de un término griego compuesto que significa levantar el polvo. Eso quiere decir diácono, el que levanta polvo. Representa a alguien que se mueve tan rápidamente por las calles polvorientas de los pueblos de Palestina para llevar a cabo su tarea, que sus pies levantan el polvo al caminar. Había tanto que hacer para los diáconos que no tenían tiempo para el ocio.
realizaban su ministerio con tal diligencia que sus pies no permitían que el polvo reposara. Aquellos que eran apartados para este ministerio eran llamados diáconos, es decir, los que levantaban el polvo. Nunca estaban quietos. ¿Quieres ser diácono? Hermanos, ¿de nuevo puedo preguntar? Aunque no me contestes, ¿ya? Así con esta definición, ¿quieres ser diácono? ¿Cómo es? Esta carta a los filipenses no contiene citas del Antiguo Testamento. ¡Qué interesante! No contiene. Es una carta misionera de agradecimiento en la cual el misionero informa sobre el progreso de su obra. Es una carta donde enseña el estilo de vida particularmente poderoso. El modesto Pablo. Ese hombre sabía el poder que tenía y venía de Dios, pero no lo manifestaba, no era fanfarrón. Tenía el carácter de Cristo. Cristo nunca fue fanfarrón. Nunca lo fue. Aún estando en la cruz podía haber pedido ayuda y no lo hizo por amor a ti y a mí. ¿Ustedes creen, y les he compartido, hermanos, ustedes creen que no había legiones de ángeles listos para bajar ese momento y socorrer a Jesús? Y tapar la boca de aquellos que se hacían la burla mirándolo y decir, si eres el Cristo, baja pues, ahora ayúdate a ti mismo. ¿Tú crees que no había ángeles guerreros? Podían volar la cabeza de toditos ellos en uno solo. Y Jesús no lo pidió. No lo pidió, hermanos. Pablo al final de sus días muestra mucho de Jesús en su vida, en su sufrimiento. Filipenses se destaca por ser la carta de la alegría en el Nuevo Testamento. Esta palabra, alégrense, de varias formas se repite 11 veces en esta carta. El versículo clave en que gira Filipenses dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Eso es cuerpo, hermanos. Eso es ser cuerpo. Finalmente, la importancia de esta epístola en la Biblia es el deseo de ver el progreso del Evangelio. Una exhortación a la iglesia, una enseñanza de cómo es la vida cristiana, el gozo que se siente en el Señor. Porque el que comenzó entre los filipenses la buena obra, entre nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Exhorta a acabar con las murmuraciones y contiendas y exalta la unidad gozosa en Cristo, ya sea que Él esté presente o ausente. Esto está hablando de Pablo. La totalidad de esta maravillosa carta está dominada por la historia de Cristo. El Cristo al que somos llamados tanto a servir como a imitar. Conocer a Cristo significa vivir y actuar en la comunidad de creyentes como Él lo hizo en su encarnación y en su crucifixión. Él vivió en comunidad. No solamente hizo amigos. Él se llevó gente al cielo. Y dice la palabra que Él no perdió a ninguno. A ninguno. Jesús es nuestra garantía para vivir aquí abajo y para ir al cielo. Él es el único. Él es el Rey. Ponte de pie, vamos a orar. Señor,
Tú nos has dejado legados tan fuertes, tan profundos, Señor. Nos has dejado enseñanzas para que las volvamos a leer una y otra vez, Señor. Pero has puesto a Jesús como modelo nuestro. Permítenos en este tiempo, una vez más, que nuestros ojos no se vayan a ningún otro lado, sino mirando a aquel que ha dado la vida por nosotros. Gracias por este bendito libro, esta bendita epístola a los Filipenses. Porque ahora podemos decirte, Señor, que esta epístola es a los bolivianos. Es a nosotros, Señor, porque tú has escrito cartas universales y ahora nosotros nos las apropiamos. Gracias por esta epístola a los bolivianos, Señor. Así la queremos leer, así la queremos desarrollar, Señor. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es el Señor.